Esta tarde vamos a escuchar la palabra de Dios. Estamos viendo el tema del Espíritu Santo. Así que quiero dejar al hermano Nelson con nosotros. Escuchemos atentamente, hermanos, la palabra del Señor. Sean todos bienvenidos esta tarde calurosa de el último domingo de abril, ¿verdad? Parece que las cosas se van a poner de mal en peor. Va a haber más calor, así que hay que prepararse, ¿verdad? Pero que ni el calor ni el frío nos haga desviarnos de la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Bien. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos hemos sentido la presencia del Señor esta tarde? Amén. Gloria al Señor. Esta tarde vamos a continuar con el tema de la persona y el ministerio del Espíritu Santo. Y vamos a hablar acerca de los dones y ministerios que da el Espíritu Santo del Señor Jesucristo a la iglesia. Para ello le voy a invitar a que pueda ir y busque 3 pasajes o 3 capítulos de la Biblia. El primero, 1 Corintios capítulo 12. Busquemos 1 Corintios capítulo 12. Cuando lo haya encontrado, póngale una señita por ahí y busque Romanos 12. Y por último, Efesios 4. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Amén. Cuando lo tengan, nos contestan con un fuerte amén. Amén. Vamos, la primera cita, 1 Corintios 12, primera carta a los Corintios 12. Y dice la palabra del Señor en el versículo 1. No quiero, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hermanos, que ignoréis acerca de ¿qué? De los dones espirituales. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre, nos presentamos delante de ti para que seas tú, Señor, el que nos hables. Padre, que en ningún momento sea palabra, pensamiento humano, Padre. Lleva cautivo, Señor, nuestros pensamientos y todas nuestras palabras, Señor, y nuestros corazones a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, tome control en esta hora, Padre, de nuestros corazones, Señor, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, de todo nuestro ser, Señor, para que tu palabra, Padre eterno, caiga y venga sobre buena tierra, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, ministre esta hora, Padre, para tu gloria, Señor. Gracias, Padre bendito, porque tú edificas tu iglesia y por 2000 años, Señor, tú la sostienes, Padre, y la llevas con poder hasta el momento mismo donde sea recibida en las nubes, en lo alto, por nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, presentada delante de Él como una esposa sin mancha, como una esposa limpia. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Amados hermanos, lo primero que debemos saber es que los dones, ministerios y toda operación espiritual del Señor en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tiene un origen divino. Y las mismas escrituras lo confirman. Todo don, ministerio y toda operación de parte de Dios tiene un origen divino. Si usted va conmigo al versículo 4, fíjese bien, siempre de 1 Corintios 12 dice: ahora bien, hay diversidad de ¿qué? De dones. Y dice, pero el Espíritu es el mismo. ¿Hay diversidad de qué? De dones. ¿Qué son los dones? Los dones son habilidades espirituales dadas por el Espíritu Santo. Los dones no son habilidades ni talentos humanos, sino que los dones son habilidades que el Espíritu Santo da. ¿Y quién, conforme el texto, da los dones? Los da el Espíritu Santo. Amén.
Luego dice el versículo 5. Y hay diversidad de ¿qué? De ministerios. Pero el Señor es el mismo. ¿Qué son los ministerios? Los ministerios viene de la palabra griega diaconía, que quiere decir servicios, servicios prácticos. Entonces, ¿quién da los ministerios? Los da el Señor. ¿Quién da los dones? El Espíritu Santo. ¿Quién da los ministerios? El Señor Jesucristo. Pero el versículo 6 dice: y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Hay diversidad de operaciones. La palabra operaciones se deriva de la palabra y de la raíz griega energema, que quiere decir manifestaciones de poder sobrenatural. Son manifestaciones sobrenaturales que el Padre da en su absoluta soberanía. Por ejemplo, manifestaciones de poder sobrenatural en una sanidad, que no hay ningún tipo de intervención médica. Eso viene directamente de Dios, no puede venir del espíritu humano en ningún momento. Por ejemplo, un milagro que trasciende y viola todo tipo de ley natural y física, eso solamente viene de Dios. Entonces dice, toda operación que es de esa manera, es una manifestación sobrenatural, viene por la soberanía de Dios. Entonces, el Espíritu Santo nos da dones, habilidades, capacidades espirituales que no son de origen humano. El Hijo nos da ministerios. Y el Padre, cuando en su completa voluntad quiere glorificar su nombre, quiere glorificar su palabra, quiere hacer que su nombre sea escuchado en las naciones o en la vida de una persona, hace una manifestación sobrenatural. Y todo es conforme a la soberanía de Dios. Entonces, amados hermanos, la obra en la iglesia, y si esta iglesia tiene 2000 años y sigue de pie, es porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de manera sobrenatural la sostiene, la edifica, la sustenta, la preserva para encontrarse con ella al fin de los tiempos. Y si esta iglesia, este cuerpo que el Señor Jesucristo instituyó como es la roca principal, la ha mantenido o se ha mantenido durante el resto del tiempo y se va a seguir manteniendo por todas las eras y todas las épocas, es porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo la sustenta. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de los dones y los ministerios y las operaciones que Dios hace? ¿Cuál es el propósito? El primer propósito nosotros lo encontramos en el versículo 7. Dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. O sea que el primer propósito en el cual el Señor de manera sobrenatural sostiene y edifica su iglesia es para provecho. ¿Y qué nos da? Nos da esta manifestación de parte del Espíritu Santo. Ahora bien, busque conmigo, vaya a 2 páginas ahí adelante, 1 Corintios 14:12. 1 Corintios 14:12. El primer propósito por el cual el Señor da dones y ministerios es para provecho. El segundo propósito es para la edificación. ¿Por qué? ¿Por qué para la edificación? Porque dice 1 Corintios 14:12, así también vosotros, pues que anheláis dones. La palabra dones viene del griego carismata. Como dijimos, son habilidades que vienen de parte de Dios. Anheláis dones. Procurad, como dice, abundar en ellos. ¿Para qué?
para edificación de la iglesia. O sea que todo don, manifestación sobrenatural que Dios nos da para ejercer el ministerio o ejercer la obra que el Señor nos ha entregado en nuestras manos, en los grupos de crecimiento, en los diversos ministerios, en las directivas, al mando o a la cabeza de algún grupo, no es para edificación nuestra, no es para gloria nuestra, perdón, no es para que las personas nos vean, es para edificar su cuerpo, que es la iglesia. O sea que todo don que el Señor nos da, todo lo que recibimos de parte del Espíritu Santo, la palabra que al escudriñarla la entendemos, al dar un consejo, el Espíritu Santo se mueve en nosotros. Al orar y que los espíritus sean echados fuera o alguien sane, no es porque yo sea más espiritual que nadie, es porque Dios en su gracia y misericordia ha querido concederlo como Él ha querido para edificar su pueblo. Entonces todo lo que viene de Dios aprovecha, y todo lo que viene de Dios para su iglesia, que son los dones, edifica. Lo tercero, el tercer propósito por cual el Señor da dones y ministerios, lo encontramos en Efesios. No vaya a perder 1 Corintios 12. Lo tenemos en Efesios capítulo 4, en el versículo 7. Efesios 4, 7. Y escuche esto. Pero a cada uno de nosotros, como dice la palabra, a cada uno de nosotros fue dada ¿la qué? La gracia. Estos son dones de gracia conforme a la medida ¿de qué? Del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Y qué hace el Señor a través del Espíritu Santo? Dio dones a los hombres. Versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. ¿Para qué? Para llenarlo todo. ¿A quién está haciendo referencia acá? A Cristo Jesús. Entonces Cristo Jesús en el versículo 11, escuche esto, dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Cuántos apóstoles constituyó el Señor? 12. A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Y cuál es el propósito del Señor? Dar estos ministerios. Estos no son dones, estos son ministerios. ¿Cuáles ministerios? Para el servicio práctico de la iglesia. El Señor levanta personas, ministros, apóstoles, maestros, evangelistas, pastores. ¿Para qué los levanta? Para servirle a Él. ¿Y cuál es el propósito último y principal de levantar y dar estos ministerios a los hombres? Versículo 12 dice: ¿a fin de qué? De perfeccionar. ¿A quiénes? A los santos para la obra del ministerio. O sea que el tercer propósito por el cual el Señor da dones y da ministerios es para perfeccionar la iglesia. 3 propósitos. Primero, para el aprovechamiento. Segundo, para la edificación. Y tercero, ¿para qué? Para la perfección de la obra de los santos, que es la iglesia. Y luego dice después de la coma, mire, para la edificación. O sea que también los ministerios son para edificar. O sea que el Señor a sus ministros también les da dones para edificar, para la edificación del cuerpo de Cristo. 13, hasta que todos lleguemos, y este es el fin último, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Porque este es el fin último del cristiano, hermanos. Que nuestros ojos vean a Cristo. Cuando en el momento que nuestro cuerpo se despida de esta tierra, ausentes en el cuerpo, presentes al Señor, nuestros ojos contemplarán a Cristo
Así como todos nuestros queridos amados que ya partieron y ya están en la presencia del Señor en el momento mismo de su muerte, sus ojos ven a Cristo. Nuestros padres que partieron en la presencia del Señor, nuestros abuelos, nuestros amados hermanos ancianos que han muerto, sus ojos ven a Cristo y han llegado a la meta. Pero durante este caminar, el Señor, por gracia y misericordia, utilizó a personas en medio de la iglesia, dándole dones, dándole ministerios. ¿Para qué? Para edificarles, para mantenerles, para que su vida fuera consagrada a la presencia de Dios, para que su vida fuera caminando conforme a la obra del Señor. E incluso a muchos de nuestros amados seres queridos, Dios les dio dones y les dio ministerios. Y eso ha sido a lo largo de toda la iglesia. Porque si esto fuera obra humana, amados hermanos, si las estrategias que la iglesia primitiva o Dios nos hubiera dejado a la deriva, ni un siglo hubiera podido mantenerse en pie. Ni un siglo, a pesar de la guerra, las persecuciones, a pesar de todas las adversidades que la iglesia ha sufrido y sigue sufriendo, si esta obra no fuera espiritual, amados hermanos, esta obra hace mucho tiempo hubiera decaído y simplemente fuera parte de la historia. Por eso, el ejercicio en la iglesia, la administración que usted tiene en el cuerpo de Cristo y toda la obra que usted desarrolla, no la puede hacer ajena a los dones y a los ministerios que el Señor y el Espíritu Santo da. No puede llevar su liderazgo con estrategias humanas, porque las estrategias humanas corrompen, dividen, traen muerte, separan. Las estrategias humanas nos llevan al error y a la perdición, pensando que aún estamos agradando a Dios. Y la misma palabra lo dice, porque dice, cuando lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ve al 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Por qué? Por estratagema de hombres. ¿Qué significa esa palabra por estratagema de hombres? Por estrategias de hombres. Quítese de su mente y de su corazón que usted puede aplicar estrategias humanas para hacer crecer el cuerpo de Cristo, porque no puede, porque es un cuerpo espiritual. Y si usted está llevando su vida en la carne y no conforme a lo que Dios da y viene de parte de Él para guiar a su iglesia, entonces usted va a ir directamente al error, va a engañar a otros. Engañado va a engañar y se va a ir a la perdición. ¿Por qué? Porque dice por estratagemas, por estrategias de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La pregunta es, ¿por qué el Señor entonces le da dones y ministerios a la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque le ha costado su misma sangre. Porque en la cruz del Calvario Él pagó por ella. Efesios capítulo 2 versículo 16 dice: y mediante su cruz ha reconciliado con Dios a ambos, está hablando de los judíos y los gentiles, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Versículo 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. 2:20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo, quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para moradas de Dios en el Espíritu. ¿Por qué Dios nos da dones y ministerios? El Señor nos da dones y ministerios y los da a su iglesia porque le ha costado su sangre en la cruz. Ha costado un precio demasiado alto para reconciliarlo a usted para con Dios. Entonces, si alguien está interesado en mantenerlo vivo,
en mantenerlo en el camino correcto, en edificarlo y que ese edificio vaya creciendo y se vaya edificando bien concertado como un solo cuerpo hasta llegar a la plenitud de Cristo en unidad, es al Señor Jesucristo. Si alguien está interesado en que usted sea edificado, en que usted vaya por el camino correcto, es el Señor Jesucristo, porque usted vale demasiado para que se pierda. Pero ¿cuáles son los dones y los dones que el Señor da? Vamos a hablar un poco acerca de los dones. Regresemos a 1 Corintios 12. Nos quedamos en la lectura anterior en el 6. Dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo que hace todas las cosas, en todos es el mismo. 7, pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Versículo 8. Escuche esto. Porque a este es dada por el Espíritu palabra ¿de qué? De sabiduría. ¿Qué es la palabra de sabiduría? Es la capacidad que Dios da para aplicar principios divinos de la palabra de Dios a situaciones prácticas en la iglesia. Es saber aplicar la palabra de Dios a situaciones que se dan de manera práctica en la iglesia. Ejemplo de ello en las Escrituras lo tenemos, no lo busque, en Hechos 6:3. Si usted recuerda cuando los griegos se quejaron porque los apóstoles habían dejado de lado a las viudas de ellos porque estaban en la predicación, estaban predicando el evangelio, orando. Entonces, ¿qué hicieron los apóstoles? Usaron este don de palabra de sabiduría. ¿En qué sentido? Y les dijeron, busquen pues, hermanos de entre ustedes, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Quiénes estaban aplicando la sabiduría y la palabra de sabiduría? Los apóstoles. ¿Pero qué necesitaban estos apóstoles? Que también otros hermanos llenos de palabra de sabiduría, que pudieran ir, servir a las mesas, ministrar y edificar a estas viudas de los griegos, tuvieran también ese mismo don. Tanto que la palabra del Señor, varios versículos después, en el versículo 10 del capítulo 6, dice que Esteban estaba rebatiendo contra los judíos, contra los líderes religiosos, y ellos no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Entonces, ¿qué es la palabra de sabiduría? Es la capacidad para aplicar la palabra de Dios, los principios divinos, a situaciones prácticas en la iglesia. ¿Creen ustedes que necesitamos ese don, hermano? Y muchos de ustedes lo tienen. El problema es que por estar pensando en las cosas de este mundo lo hemos descuidado. Entonces recurrimos a sabiduría humana para atender asuntos que solamente de parte de conforme a la sabiduría de Dios se pueden atender en la iglesia. Luego dice, versículo 8 estamos. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. ¿Cuál es la palabra de ciencia? La palabra de ciencia es el entendimiento profundo de verdades espirituales de las Sagradas Escrituras, donde la persona que recibe este don especial, y este don está ligado con el ministerio de maestro, con el ministerio de pastor, con el ministerio de evangelista, con el ministerio de todos aquellos que exponen la palabra, ya sea en la predicación del evangelio, ya sea en la enseñanza de la iglesia, o ya sea en la administración de la iglesia. Cuando exponen la palabra, estas personas que Dios los ha dotado con este don tienen la capacidad de tomar las Escrituras y permitir que el Espíritu Santo les hable conforme a la necesidad que tiene la iglesia, mostrándole verdades espirituales. Ejemplo, el apóstol Pedro en la predicación de Pentecostés. ¿Qué mensaje estaba armando Pedro en ese momento? Él no tenía ni en lo más mínimo la intención de querer armar un mensaje evangelístico, en ningún momento. Pero ¿qué recibió de parte del Señor? Recibió palabra de ciencia para que hiciera uno de los mensajes, uno de los mejores mensajes, con la homilética correcta, precisa y llena del Espíritu Santo, para convertir en 2 sermones a cerca de 8,000 personas. Esa es obra del Espíritu. Ahora bien,
Usted que enseña en el grupo de crecimiento, que Dios le ha dado esa labor de enseñar en el grupo de crecimiento, que le ha dado la labor de enseñar a niños, pequeños, jóvenes, ¿necesitará la iluminación del Espíritu Santo para enseñarles y predicarles el Evangelio? ¿La necesitará? ¿La necesitará, amados hermanos? La necesitamos urgentemente. ¿Y cómo es que se reciben estos dones? ¿A quién Dios le confía estos dones? A los que se humillan y pasan en su presencia. A los que dejan de lado las cosas de la carne, a los que dejan de lado la confianza en sí mismo, la autosuficiencia, los que dejan de ver con simpleza el ministerio y la obra grande que el Señor les ha dado de enseñar y ministrar la palabra y se dedican a buscar el Señor. Créanme, el que busque al Señor lo encuentra. El que busca de corazón a Dios lo encuentra. Clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ¿de dónde viene eso? Eso viene de Dios. Por lo cual usted debe de estar en la presencia de Dios. Y el primer beneficiado es usted, al ser conferido un don. El primer beneficiado es usted. Este don también está estrechamente con el don de profecía. Ya lo vamos a ver más adelante. Tercero, ¿qué dice el tercer don? Vamos con la palabra de ciencia. Luego dice, a otro, versículo 9, fe. A otro, fe. Y según las Escrituras, hay 3 clases de fe. La primera es la fe salvadora. ¿Cuál es la fe salvadora? Aquella fe que con ayuda y obra del Espíritu Santo nosotros recibimos al escuchar el Evangelio. Y en nuestros ojos son revelados, nuestros ojos, nuestro corazón es revelado a Cristo como Señor y Salvador. Y vemos la imagen de Cristo. Y vemos el rostro de Cristo en la predicación del Evangelio. Y vemos al Señor como nunca antes lo habíamos visto. Habíamos escuchado de Jesús muchas veces, pero llega el punto donde el Espíritu Santo convence nuestra vida y nos hace tener fe para ver a Cristo como nuestro único Salvador, como el único que puede perdonar nuestros pecados. Entonces ahí el Evangelio, escuchar el Evangelio trae fe a nosotros, porque por el oír, como dice, porque por la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. La fe salvadora. La segunda tipo de fe es la fe como fruto, que lo vamos a ver la siguiente semana. La fe como fruto. Esto va más que todo ligado a la fidelidad que yo tengo como hijo de Dios. Pero la tercera fe es la fe como don. Y esta es una fe sobrenatural. Y es una fe especial, impartida por el Espíritu Santo, que capacita al creyente para creer en lo extraordinario y milagroso. Esta es la fe que dijo el Señor Jesús, la fe que mueve montañas. Y es una fe no mental que yo diga yo creo y lo voy a recibir, yo creo y yo lo voy a recibir. No, esta es una fe que viene por una interacción directa con el Espíritu Santo. Esta es una fe que viene al leer las Escrituras y al creer lo que Dios puede hacer, y al vivir esta fe y tener plena certeza y convicción. Y el Espíritu Santo ministra que en un momento donde parece que la situación no va a resultar, el Señor pone fe por medio del Espíritu Santo para superar cualquier obstáculo. Tanto que en una ocasión los discípulos, un hombre trajo un muchacho lunático que se echaba en el fuego, y a veces el demonio lo tiraba en las aguas, y los discípulos quisieron echarlo fuera y no pudieron, hasta que llegó el Señor Jesús y el padre de familia lo trajo delante de Jesús, y el Señor lo expulsó y lo echó fuera. Y le preguntaron sus discípulos: ¿por qué nosotros no pudimos?, le dijo. Y el Señor Jesús les dijo en Mateo 17:20: por vuestra poca fe. Y para rematar les dice: porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, dirían a este monte: pásate de aquí y para allá, y pasaría, y nada le sería imposible, dice el Señor. Amados hermanos,
La iglesia necesita fe. Y necesita esa fe que viene del Espíritu Santo. Necesita fe para moverse en la voluntad de Dios. Necesita fe para que lo que Dios ha mandado y ha dicho, y aunque esté el obstáculo ahí presente, la montaña ahí presente que parece imposible para los hombres, pero creemos que para Dios nada es imposible. Y esa montaña, ese obstáculo, esa cosa que impide el avance del evangelio sea quitada en el nombre de Jesús. Pero el Espíritu Santo trae fe al corazón suyo y de la iglesia, y se para y dice: en el nombre de Jesús sí podemos. En el nombre de Jesús sí salimos. Esa es la fe que tienen nuestros hermanos al otro lado del mundo. Que aunque les digan, si salen y hablan de Jesús, los vamos a matar, y ellos dicen: aunque me quiten la vida, yo voy a seguir predicando, porque yo sé a quién he creído, y sé que el Dios Todopoderoso es fiel y justo para preservar mi vida. Pero si aún mi vida es quitada, mi vida va a la presencia de Dios. Necesitamos esa fe, hermanos. Necesitamos la fe. Necesitamos la fe que viene del Espíritu Santo. Necesitamos dejar de ser incrédulos. Incrédulos para ver la mano de Dios. Necesitamos, hermanos, estar en la presencia de Dios. Que la fe que viene del Espíritu esté tan fuerte en nuestros corazones, que nosotros, a pesar de las adversidades, nos movamos en la voluntad de Dios, aunque parezca para los hombres imposible. El cuarto dice, del versículo 9 siempre: y yo a otro dones, y vea, está la palabra en plural, dones de sanidad por el mismo Espíritu. ¿Se habrá cortado el brazo del Señor todavía para salvar? ¿Habrán quedado las sanidades del Señor allá solamente para la iglesia primitiva? ¿Qué dicen ustedes? Mi palabra dice que Jesucristo es el mismo hoy, ayer, hoy y por los siglos. Y si Jesucristo lo hizo en aquel tiempo, Él lo puede hacer todavía. Y Él mismo dijo: cosas mayores harán, porque yo voy al Padre. Hace unos días tuvimos una campaña acá, y el Señor sanó milagrosamente a muchos, incluso muchos de nuestra congregación. Por ahí vemos al hermano Carlos Guzmán, que ya no usa bastón. Por ahí vemos al papá, no recuerdo, se me olvida, pero igual, que dejó sus muletas. Hace un par de años estábamos orando aquí con unos muchachos de Castillo del Rey, y una hermana, al vernos a nosotros todos así mero peludos, cipotes, dijo: ¿y estos cipotes qué van a hacer? Dijo, y ella contó al final, y se fue para allá iba saliendo, y el Señor le dijo, y la detuvo y la regresó. Se vino a sentar un cipote de esos, oró por esta hermana, y la hermana sanó de una enfermedad que tenía en su estómago por úlceras por muchos años. Y esa mañana recibió sanidad. Amados hermanos, Dios todavía tiene el poder de sanar. El problema es nuestra incredulidad. Ese es el problema. Y aún el apóstol Pablo vivió eso. Hechos 28:8 dice que aconteció que llegó en un náufrago, cuando llegó a una isla. Cuando él naufragó, dice que llegó a una casa al padre, donde alguien que se llamaba Publio, y este estaba en cama, y dice que estaba enfermo de fiebre y disentería. Y Pablo, al verle, oró, y después de haber orado, impuso las manos, y esta persona sanó. Dios todavía puede hacer eso. Ahora bien, todo va conforme a estos hechos milagrosos, asombrosos, estas operaciones, el energema, como lo dijimos al inicio, las manifestaciones de poder de parte de Dios, todas son conforme a su voluntad. Porque Pablo también en 2 Corintios 12:8-9 le dijo al Señor que había rogado 3 veces para que el Señor le quitara un aguijón de su carne, y el Señor le dijo no. Le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea que no es cuando yo quiero, es cuando Dios
quiere. Vamos con los quintos, el hacer milagros. ¿Qué es hacer milagros? Intervenciones sobrenaturales de parte de Dios que alteran las leyes naturales. Sexto, la profecía. Y la profecía no se limita solamente en predecir el futuro, no nos engañemos, sino la profecía es comunicar la verdad divina para tres cosas, dice 1 Corintios 14:3. Vamos a 1 Corintios 14:3 así rapidito. Pase un par de páginas. 1 Corintios 14:3 y dice: pero el que profetiza, ¿a quién habla? Habla a los hombres. ¿Para qué habla a los hombres? Para edificación, exhortación y amén. Para eso es la profecía. Pero la profecía en ningún momento se debe ejercer fuera de la medida de la fe. ¿Y qué es eso? Vaya conmigo a Romanos 12:6. Ahí no vaya a perder Corintios y regrese a Romanos 12:6. Romanos 12:6. Dice Romanos 12:6, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Si el de profecía dice, úsese conforme a la medida de fe. ¿Qué significa esto? Conforme a la medida de la fe que nos ha sido dada. Y la fe que nos ha sido dada es la común fe que nos ha sido dada por medio del Evangelio, por medio de las Escrituras. O sea que toda profecía, todo hermano que se levante con alguna profecía o viene y le ora a usted así dándole como alguna profecía, si se sale de la medida de la fe, si se sale de lo que está escrito en la palabra, esa es una falsa profecía. Porque la profecía como don tiene el propósito de edificar la iglesia y perfeccionar el cuerpo de Cristo. Y en ningún momento una palabra en forma de profecía que venga a su vida, pero lo va a separar y va a quitar sus ojos de Cristo y va a poner sus ojos en el profeta, en la persona que ora, que pone sus manos. Entonces eso es un falso profeta y una falsa profecía, porque está poniendo la mirada en la persona y no en Cristo. Está desviando a la persona del Evangelio. Por eso la iglesia primitiva lo que hacía que era evaluaba las profecías. Evaluaba las profecías. Porque claro, ahí está el don de profecía. Y yo sé que es un don vigente para la edificación del cuerpo de Cristo. Y tal vez nos detengamos aquí. El problema es que también hay falsos profetas, amados hermanos. Hay falsos profetas que hablan conforme a su corazón o incluso siendo impulsados por espíritus malignos. Pero el Señor en su palabra en 2 de Pedro 1:19 dice que tenemos también la palabra profética más segura, que es esta palabra, a la cual hacemos bien el estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, que es nuestro Señor Jesucristo, salga en nuestros corazones. Y dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí lo quiero decir con mucho respeto, porque muchas veces con el afán de querernos ver espirituales, movidos por nuestras emociones, aparentamos una falsa espiritualidad, algo que no es de verdad.
Y hay muchas personas dentro del cuerpo de Cristo, ya sea por inmadurez, ya sea porque son poseídos por espíritus que no son contrarios, son espíritus de demonios, o ya sea simplemente por cualquier otra razón, hablan de su propio corazón. Y si usted ha sido tentado a ello, y si usted ha hecho eso, tenga cuidado, porque Dios no ve bien en ninguna manera esto. Esto no estaba en el texto, en el bosquejo, pero así en cuestión de un minuto, vaya a Jeremías 23. Jeremías 23, 24. Pero no pierda Corintios. No pierda Corintios por lo que más quiera. Jeremías 23, 24. Y oiga la pregunta que hace el Señor en el versículo 24. Y esto es muy común en el tiempo de hoy, lastimosamente, pero la idea hoy es señalar el error y que usted le tema al Señor. Y si usted anhela este don de profecía o anhela el tener un don del Señor, lo busque bajo la vía correcta, bajo la humillación al Señor, lo busque bajo oración, en la presencia de Dios. O sea, lo busque en el medio correcto, en la presencia de Dios, no fuera de la presencia de Dios. Porque dice el versículo 24: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? Podemos ir que nuestra vida y nuestro pensamiento esté lejos de la mirada y del conocimiento de Dios, hermanos. No. Y oiga lo que dice el Señor: no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Y oiga el 25: yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando ¿qué? Mentira en mi nombre, diciendo, soñé, esto es bien común, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira? Y eso no quiere decir que Dios no revele por sueños, claro que sí. El problema es con aquellos que son mentirosos. Y dice, y que profetizan el engaño de su corazón. 28. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Misma alusión de la iglesia con el mundo y los que se infiltran del mundo en la iglesia, dice Jehová. No es mi palabra como fuego, la palabra profética más segura, la cual hacemos bien estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Así es la palabra de Dios, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. 31. Dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. Cuidado con esa frase, dice el Señor, y el Señor no ha hablado. Yo prefiero decir, dice la palabra del Señor, porque esta palabra sí es fiel, y esta palabra sí es verdadera. Y esta palabra sí es inspirada. Y esta es la palabra que necesitamos. Dice 32. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié, ni les mandé. Y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Si usted lo inventa de su propio corazón, créame, usted no está edificando. Eso no trae ningún provecho. Es más, usted está en contra de Dios. Y Dios está en contra de usted. Amados hermanos, si nosotros anhelamos a Dios, Dios puede revelarse a nuestras vidas, pero debemos hacerlo bajo la vía correcta. Porque si usted regresa versículos antes, en el versículo 16, vea lo que dice el versículo 16.
Siempre de Jeremías 23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Oiga el 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová? Ellos no estaban en el secreto de Dios. Por eso el versículo 22 dice, vean, versículo 22. El 22 dice: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero oiga el 22. Y aquí veo un punto de redención realmente. ¿En qué sentido? Pero si ellos hubieran estado en mi secreto. ¿Cuál es la clave? Estar en el secreto de Dios. ¿Cuál es la clave para recibir dones, ministerios y la operación del Espíritu Santo en mi vida? Estar en el secreto de Dios. No inventar de mi corazón, no esperar con estrategias humanas que yo voy a hacer y aparentar algo espiritual, porque dice el 22, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Eso aplica para los que en algún momento tal vez Dios ha hablado por una profecía genuina, pero después, como ya no están en el secreto de Dios, tienen que inventar palabras y dice el Señor esto y dice el Señor lo otro. Probablemente en algún momento sí, el Señor habló, pero tienen que después inventar de su corazón para seguir pareciendo espirituales, por haber cometido el error de no estar en el secreto de Dios. O aquellos que en algún momento hablaron en lenguas sí, genuinas, lenguas del Espíritu, pero llegan al punto que se han descuidado espiritualmente, pero para mantener su estatus espiritual comienzan a inventar lenguas o a repetir las lenguas que en algún momento dijeron, pero esas ya no vienen del Espíritu. O aquel que en algún momento tuvo palabra de sabiduría, palabra de ciencia, el Señor le usaba en la predicación del Evangelio, pero se descuidó, ya no estuvo en el secreto del Señor para recibir la palabra del Señor y darla a su pueblo y alimentar al pueblo y edificar al pueblo. Pero llega el punto que tiene que buscar estrategias humanas para suplir la parte espiritual. Eso, hermanos, es pecado. Y por eso es que nos estancamos espiritualmente, porque dejamos de recibir de Dios y comenzamos a confiar en nosotros y comenzamos a ser autosuficientes y a no depender de Dios. Sí, Dios nos usó en algún momento, estuvo el fuego del don de Dios fogoso, con fuego, el Espíritu Santo se movía, pero nuestro descuido espiritual nos llevó a estar en decadencia. Y para no perder mi estatus, entre comillas, espiritual, tengo que inventar, como lo hacían los profetas en el tiempo de Jeremías. Pero como ya Dios no me ilumina en la palabra de Dios, tengo que recurrir a filosofía, psicología, los mensajes que veo en TikTok, que veo en Facebook. Tengo que ir a todo ese contenido errado, porque Dios ya no me habla en su palabra, porque yo ya estoy desconectado de Dios. Amados hermanos, la manera en la que recibimos de parte del Espíritu los dones, y esos dones que están ahí en usted, pero están descuidados, es volviendo al secreto de Dios, es volviendo a la presencia de Dios. Amada iglesia, tenemos que humillarnos, pedirle perdón al Señor por nuestros pecados, por tomar con manos impuras el trabajo que el Señor me ha dado, y las herramientas que Dios me ha dado son sus dones, pero los he dejado de lado, los he descuidado por vivir vidas carnales y lejos de la presencia de Dios. Amados hermanos, necesitamos volver al secreto de Dios. ¿Qué es estar en el secreto de Dios? Es que usted se encierre en su cuarto, ore al Señor, vaya a la palabra y le diga: Señor, así va a ser mi vida, dependiendo de ti y ya no de mí ni de las cosas de este mundo.
Porque las cosas de este mundo y las estrategias de este mundo, como lo dice Efesios, nos llevan al error y nos llevan a desviarnos del camino. Amados hermanos, Dios sigue edificando su iglesia a través de los dones y los ministerios. Y Dios a cada uno de nosotros nos ha dado no uno, nos ha dado varios dones. Pero tenemos urgentemente que vivir todos nuestros días en el secreto de Dios. Vamos a Corintios, deme 10 minutos más. Corintios, luego tenemos en el versículo, y quizás esto solo lo vamos a mencionar por cuestión de tiempo. Versículo 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. ¿Qué es esto? Por medio del Espíritu Santo distinguir entre influencias, lo que es de Dios, lo que es de Satanás, que el Señor le reprenda, o lo que es un espíritu humano. Alguien que tenga hoy en este momento el don de discernir, el discernimiento de espíritu, puede discernir incluso si el mensaje que estamos dando ahorita ¿viene de Dios, viene de otro lado o es simplemente un mensaje humano? Alguien que tenga el discernimiento de espíritu puede ver si alguien que está orando o está ministrando, lo está ministrando en la unción y la presencia de Dios y conforme al Espíritu Santo, o si otro espíritu está ministrando, o si es nada más una intención humana al poner sus manos. Alguien que tenga el discernimiento de espíritu puede discernir la doctrina en un mensaje. Si es una falsa doctrina o es una doctrina verdadera pegada a las Escrituras. ¿Cuánto necesitamos que ustedes tengan, y hay entre el pueblo de Dios, discernimiento de espíritu? ¿Cuánto lo necesitamos? Y Dios a muchos de ustedes les ha dado ese discernimiento de espíritu. En algún momento de su vida, ustedes bien conectados con el Señor, han sabido identificar lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Pero después decimos, bueno, a saber si esto viene de Dios, a saber qué. Yo no juzgo, decimos. Ya cuando ya no hay relación con Dios. Diversos géneros de lenguas, hablar en idiomas desconocidos o idiomas celestiales, interpretación de lenguas, traducir mensajes de las lenguas de la congregación. Aquí es un mensaje aparte, hermanos. Y si usted quiere aprender de ello, quien nos enseña mejor es la misma Escritura. Quien norma nuestra conducta de fe, aún aquí dentro de la iglesia, es la Escritura. Entonces, yo lo invito a que usted estudie todo el capítulo 14 de 1 Corintios. Pídale al Señor que le dé sabiduría, le dé conocimiento, le ilumine y vea si verdaderamente las lenguas que nosotros utilizamos acá son lenguas conforme a lo que manda la palabra. Y hacemos el ejercicio conforme a lo que la palabra establece. Ahí se la dejo. Pero, ¿cuánto van a durar estos dones? 1 Corintios 13, versículo 8 nos da la respuesta. ¿Cuándo se van a acabar los dones? Hay muchos que dicen que ya no hay dones, que el Señor hace a través de la iglesia, pone a través de la iglesia, pero la verdad que la palabra no dice eso. Dice el versículo 8 del capítulo 13, el amor nunca deja de ser, dice. Pero las profecías, ¿qué van a pasar con las profecías? Se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. O sea, todo en parte. El Señor, como un cuerpo unido, bien concertado, nos da a uno, cada uno según la medida de la fe. Pero versículo 10 dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando vendrá lo perfecto, cuando nuestro Señor amado Jesucristo aparezca en las nubes y transforme nuestros cuerpos y nos lleve a una perfección, nos saque de esta corrupción en el cuerpo que estamos en este momento, nos saque y transforme nuestro cuerpo corrupto a un cuerpo glorioso semejante al de Él.
Hasta entonces vendrá lo perfecto. Lo perfecto es Cristo. Y mientras no venga Él, el Señor va a seguir edificando, va a seguir siendo de provecho y va a seguir perfeccionando a su iglesia por medio de los dones y por medio de los ministerios. El Señor lo va a seguir haciendo. Vamos al capítulo 12 de Romanos. Y casi con esto terminamos. Capítulo 12 de Romanos. En el versículo 6. Romanos 12:6 dice: de manera que teniendo diferentes ¿qué? Dones, según la gracia que nos es dada. O sea, los dones, aquí quiero hacer una aclaración. Usted no elige qué don va a tener, hermano. No lo elegimos nosotros. Es Dios que nos lo da conforme a su voluntad. El don que yo tengo, yo no lo elegí. Es Dios el que me lo dio. El ministerio de Pastor Misael, de ser pastor y maestro de esta iglesia, él no lo eligió. Fue Dios el que lo eligió. Y por cuanto es Dios el que lo eligió, nosotros debemos de respetar la autoridad dada por Dios. Porque el que resiste la autoridad que Dios dio, ¿qué pasa? Está en contra de Dios. Y Dios está en contra de él. Nadie elige ser pastor, ser evangelista, ser maestro, tener el don de discernimiento de espíritus, el don de palabra de ciencia. Nadie. Es Dios el que lo da, conforme a su gracia. Y no son habilidades naturales, humanas, sino que son habilidades espirituales. Y dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, como ya lo leímos. O si el de servicio, oiga, te dice, de los que mencionaron anteriormente, yo no he identificado ninguno, pero por aquí sí, yo creo que voy encajando. O si el de servicio, en servir. Hay hermanos que tienen un don de servicio tremendo, hermano. Si le dicen vengan a las 5 de la mañana porque vamos a ir a jalar las sillas, ellos no se esconden, ellos están esperando esos momentos, esperando que va a haber la campaña y yo voy a ir a servir a la campaña, jalando sillas, ayudando con el sonido, ayudando con las luces, ayudando como servidor, acomodando a la gente. Ellos se desarrollan por medio de ese don. Dios ahí los usa, Dios ahí los bendice y Dios pone una gracia tremenda en esos servidores, que son sumamente necesarios. Y no es que sean menos ni sean más, porque tanto el que predica, el que el Señor gana almas a través de la predicación de esta persona, de hecho es el Señor el que lo hace, como el que acomoda las sillas, el que tiene el don de servicio, delante del Señor somos lo mismo. El mismo premio vamos a recibir al final. Sí, bien, buen siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Y dice: el que enseña en la enseñanza. Ustedes que enseñan en los grupos de crecimiento, hermanos, estudien la Biblia. Estudienla. Coman el pan de vida y reciban de parte del Espíritu Santo la palabra para el pueblo. Estudienla, léanla, dedíquense a la enseñanza. El que exhorta, ¿quién es el que exhorta? El que anima a otros. Hay hermanos que tienen unos dones de consejería tremendo. A veces a mí me ponen a aconsejar a alguien y yo no hay qué decirle. Pero hay hermanos que el Señor les da una palabra para animar a otros, para exhortar a otros. Tremendo en la exhortación, o sea, anímelo bien. El que reparte, o sea, el que da. Hay hermanos, porque dar no es del que tiene más. De lo poquito que tienen, así como aquella viuda, lo dan de todo su corazón y Dios así los bendice, Dios así ve y Dios multiplica esas moneditas que dan. Esas moneditas van con bendición porque lo dan y ejercitan su don y lo dan con todo su corazón. Los que reparten, o sea, los que dan, denlo con liberalidad, o sea, den con toda generosidad. El que preside, ¿quién es el que preside? O sea, el que lidera, el que administra, los que Dios los ha puesto por cabezas de directivas. Tal vez no predican, tal vez no
no enseñan, pero el Señor les ha dado esa gran facultad espiritual de poder dirigir. Hágalo de la manera correcta. Lleve al pueblo siempre a la presencia de Dios. Procure que ellos estén en lo secreto de Dios y usted también esté en lo secreto de Dios. O sea, hágalo con solicitud, o sea, hágalo con diligencia y responsabilidad. El que hace misericordia con alegría. Amados hermanos, Dios sigue edificando su iglesia hasta que todo llegue a ser perfecto en la presencia de Dios y en la eternidad, a través de los dones y ministerios. Por eso esta iglesia va a trascender todavía 1000 años más, 2000 años más, aunque yo creo que la venida del Señor está más cerca que nunca, pero la iglesia va a trascender hasta el fin de los tiempos, porque el Señor de manera espiritual la sigue sustentando. Este es un ente espiritual, de manera que de manera espiritual es como se administra, y el Señor la edifica, el Señor la hace crecer a través de los dones y ministerios que no están ajenos para nadie. El Señor los da a su pueblo, pero es necesario estar en el secreto de Dios. Como Pablo le dijo a Timoteo, no descuides el don que hay en ti. Iglesia, no descuide el don que hay en usted. Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Iglesia, esta tarde el Señor nos dice, avivemos el fuego del don de Dios que ha puesto en nosotros, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, de dominio propio, para la gloria de Él, y Él lo va a seguir haciendo. Póngase de pie y oramos esta tarde. Padre, tú, Señor, eres el que inició todo esto, Padre. Tú, Señor, con tu sangre preciosa nos compraste, Padre. Padre bendito. Y tú, Señor, eres el que edifica y hace crecer, Padre, este pueblo, Padre bendito. Señor, aviva el fuego del don de Dios que hay en todos aquellos que lo hemos descuidado, Padre. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, esta tarde, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, aviva, Padre, ese don, Padre bendito, ese don, ese fuego de cada uno de los dones que tú has dado, Padre. Señor, mi Dios, tú sabes qué don le has dado a cada uno de tus hijos, Padre, con el cual tú has edificado mucho, Padre, por muchos años, Padre, pero lo hemos descuidado, Señor. Tú nos lo has quitado por gracia y misericordia, porque los dones son irrevocables, Padre, pero Señor, los hemos descuidado, Padre, y vamos de manera fría, Padre. Pero esta tarde, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre bendito, te pedimos, Señor, que tu presencia, Señor, fluya en nuestra vida. Que tu Espíritu Santo, Señor, avive esos dones, Señor. Señor, que sean manifestados, Padre. Perdónanos, Señor, si ya no hemos estado en el secreto tuyo, Padre. Si ya hemos estado en conexión con tu Espíritu Santo, Señor. Señor, si las cosas de este mundo nos han llevado, Señor, a apartarnos de tu presencia, a contristar tu Espíritu Santo, Señor, perdónanos, Padre. Límpianos, Señor. Hoy nos humillamos, Señor. Búscanos tú, Señor, en todo momento y en todo lugar, Padre. Cuando salgamos de este lugar, Señor, búscanos en tu palabra, Padre. Desespéranos para recibir palabra tuya, Señor, para ser iluminados, Padre, Señor, para recibir ese pan de vida que es tu palabra, para recibir a Cristo todos los días a través de tu palabra, para comer de Él, Señor, para ser edificados, Padre. Señor, mi Dios todopoderoso, aquello que tú hacías en mí, aquello que tú hacías en mí hace muchos años, Padre, donde tu Espíritu Santo se movía, Señor, era de bendición. Yo sabía que no eran mis palabras, eran las tuyas en mí, Padre. Vuélvelo a hacer, Padre, vuélvelo a hacer, Señor. Aviva, Señor, aviva esta iglesia, Señor. Aviva, Señor, esta iglesia, Padre. Trae fe, Padre, aquellos que la han perdido, Señor. Trae fe, Señor, aquellos que ya no creen, Padre. Señor,
Señor, mi Dios todopoderoso, trae ese don de sabiduría, Señor, con el cual aconsejaban, Padre, con el cual eran consejeros buenos, Padre, consejeros, Padre, que recibían palabras tuyas, Señor, y tu palabra la podían poner en práctica, Señor, para edificación de tu iglesia, de otras vidas, Padre. Aquellos que oraban por los enfermos y tú los sanabas, Padre. Trae, Señor, eso nuevamente, Señor. Señor, que tu Espíritu Santo nos haga volver. Y si alguien hay entre nosotros mientras la iglesia sigue orando, si alguien hay entre nosotros que participó en algún momento de esta experiencia espiritual de estar cerca de Cristo, de tener y saber que el Espíritu Santo estaba en su corazón, pero el pecado lo corrompió, lo hizo volver atrás, pero el pecado ha destruido su vida, el Señor, déjeme decirle que el Señor puede volver a edificar y restaurar su vida, porque su vida es como barro en las manos del Señor. El Señor puede edificar esos pedazos de su vida que el pecado ha roto. El Señor puede, tiene el poder. Créalo esta tarde que el Señor puede hacer una nueva vasija para su gloria, un vaso de barro donde el Espíritu Santo vive y le da seguridad de su salvación. Hay alguien esta tarde que se ha alejado del Señor, ha sido muy usado por Dios anteriormente, ha predicado. Hay alguien esta tarde que Dios ha hecho cosas grandes con su vida, pero el pecado lo tiene en una situación de muerte. Le pido en el nombre de Jesús que se ponga de pie, venga y se arrepienta delante del Señor, porque el brazo del Señor para salvar no se ha cortado. Hay alguien esta tarde que ha participado del bien, de estar en el cuerpo de Cristo, pero el pecado ha destruido su vida. Venga esta tarde, venga en el nombre de Jesús, venga, arrepiéntase de sus pecados. Dice la palabra que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay alguien esta tarde que se ha alejado del Señor. Venga Cristo. Este era un mensaje para la iglesia, pero le hacemos la invitación. Dios quiere transformar su vida. Dios quiere poner dones también en usted. Quiere poner ministerios en su vida, porque Dios quiere usarle. Usted puede ser un instrumento útil en la mano de Dios. Venga al Señor. Venga Cristo Jesús. Aquí tenemos un alma. Gloria al Señor, gloria a Dios, amén, gloria al Señor. Le pedimos a nuestro pastor. Si este mensaje habló a su corazón, quiero dirigirlo en una oración para que usted reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, vengo ante ti para entregarte toda mi vida. Quiero pedirte, Señor, que perdones mis pecados. Yo te he fallado, pero en este momento te entrego, Señor, todo mi ser. Confieso que Jesús es el Señor y creo firmemente en mi corazón que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Padre, perdóname. Pido que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. Fortaléceme para poder caminar en el Evangelio. Lo pido en el nombre de Jesús. Si usted hizo esa oración, entonces usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Le invitamos a que se congregue en una iglesia de sana doctrina. Pero si usted decide visitarnos, le voy a dar nuestros horarios. El domingo nosotros nos reunimos a las 8:30 en la mañana y a las 3 de la tarde. El martes a las 6:30, el jueves a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. El sábado a las 6:30. Le decimos desde ya, bienvenidos. Que Dios le bendiga.